Los que tengan micrófono me avisan porque desde acá yo no lo puedo ver. Por fin. Bueno, el tema del reproductor de macho también es muy lindo y súper sencillo como el de hembra. Para recordar anatómicamente, al aparato reproductor masculino lo constituyen las gónadas, que en este caso son los testículos, y al igual que el ovario, son las encargadas de producir tanto los gametos, que en este caso serían los espermatozoides, las células haploides, y la producción de hormonas, que en el caso del testículo es la testosterona. Después vienen las vías espermáticas, se le llaman extratesticulares, el epidídimo y el conducto deferente. Como en el epidídimo es todo eso, todos esos conductos enrollados que llegan hasta la parte de más abajo. Y de ahí cuando empieza hacia arriba, ese ya es el conducto deferente. A lo largo de las vías espermáticas extratesticulares es que los espermatozoides se transportan desde el testículo hacia el exterior, maduran, ya vamos a ver por qué decimos que maduran a lo largo de las vías espermáticas y se pueden también almacenar. Ahí viene a México. Hola May, estábamos viendo recién los órganos del aparato reproductor masculino. Testículos, vías espermáticas, las glándulas anexas, que son tres. En el caso de la hembra es la glándula mamaria. Pero en el caso del macho tenemos las glándulas, las vesículas seminales, las vulvouretrales y la próstata. Y el pene, que es el órgano copulador. Lo que en la hembra sería la vagina, el vestíbulo y la vulva. Bueno, dijimos que el testículo es una glándula tanto exócrina, que se refiere a la producción de espermatozoides, los gametos, y endocrina, que se refiere a la producción de hormonas, en este caso la testosterona. Es un órgano parenquimatoso, por lo tanto tiene parénquima y estroma. El parénquima, que es la parte del órgano que lleva a cabo la función, son los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. Serían las vías espermáticas intratesticulares, por donde circulan, donde se producen y por donde circulan los espermatozoides. Y entre los túbulos seminíferos está el intersticio, que es tejido conjuntivo laxo y contiene estas células de Leydig, que son células eh, endocrinas, son las que secretan la testosterona. Ustedes acuérdense siempre, el parénquima es la parte del órgano que lleva a cabo la función. El testículo tiene función exócrina, producción de espermatozoides, y endocrina, producción de testosterona. Entonces, ¿quién produce cada una? Los túbulos seminíferos producen los espermatozoides, ya lo vamos a ver más adelante, que siguen circulando por los túbulos rectos y la red testicular. Y en el intersticio, las células de Leydig producen la testosterona, como para que se vayan ubicando. Y el estroma, que es la parte del parénquima que lleva a cabo, la parte del órgano, estoy trabada, que lleva a cabo el sostén del parénquima, en este caso es solamente la túnica albuginea, que es la cápsula, ¿se acuerdan que también se llamaba túnica albuginea? La cápsula del ovario. Como siempre, tejido conjuntivo denso y regular, que ingresa al parénquima formando primero un mediastino, es como una zona de tejido conjuntivo denso y regular, y tabiques que van a lobulillar el parénquima. O sea, va a haber muchos lobulillos de parénquima, cada lobulillo con esos componentes. Túbulos seminíferos rectos, red testicular y el intersticio entre los túbulos seminíferos. Sí, decime antes.
No, ¿sabes qué? Los chicos el otro día me habían dicho algo parecido. A ver, bacana que veo si conectando los auriculares se escucha mejor. ¿Ahí Anto se escucha mejor? Ay, Jessy, perdón. Pensaba que eras Anto. Como estaba escribiendo en el chat últimamente, pensaba que no tenías micrófono. ¿Se escucha mejor entonces o todavía mal? Ah, genial, gracias por avisar. Bueno, entonces esto les va quedando claro. El estroma solamente la túnica albuginea, el mediastino y los tabiques. Todo eso de tejido conjuntivo denso irregular. Y el parénquima son los sistemas de túbulos intratesticulares, las vías espermáticas intratesticulares, túbulo seminífero, recto y retesticular, y el intersticio entre esos túbulos. Entonces vamos repasando eso. Acá tenemos el testículo. Dijimos que tenemos parénquima y estroma. El estroma, vean que es todo lo celeste. La cápsula de tejido conjuntivo denso irregular, el mediastino y los tabiques. Esos tres componentes son el estroma. Y el parénquima son en cada lobulillo que están delimitando los tabiques, los túbulos seminíferos, estos rositas, y no sé si llegan a ver, tipo el espacio blanco que queda entre los túbulos seminíferos, sería el intersticio, tejido conjuntivo laxo con las células de Leydig. Y saliendo del lobulillo, tenemos, estos eran los túbulos rectos, y todas, sí, no me digas, ¿qué será? Fer. Yo no la había escuchado anteriormente y ahora sí. Ay, bueno, ustedes en el segundo que no escuchan me avisan y me fijo cómo hacer. Hasta ahora, ¿qué escucharon? Ay, no me digas, qué embole, no sé qué será. A ver, le saco la funda al teléfono. A ver. Bueno, vamos viendo. Ustedes me avisan si no escuchan nada. Estroma, cápsula, tabique y la red testicular. O sea, todo lo que es celestito. Y el parénquima, túbulos seminíferos, túbulos rectos y la red testicular, que son todos esos como circulitos, todos esos que están como cortados a nivel del mediastino, esas estructuras tubulares cortadas a nivel del mediastino, son la red testicular. Esos eran los tres componentes del parénquima más el intersticio, que es todo el espacio en blanco que está entre los túbulos seminíferos. Mirá vos, ¿qué será eso del audio? Bueno, una vez entendido parénquima y estroma, vemos que el testículo está revestido por unas cerosas que se llaman túnica vaginal. Y tiene dos capas, la túnica vaginal, la capa parietal y la capa visceral. Como ven acá, esta sería la túnica, la capa visceral de la túnica vaginal, que ven que ahí como que se flexiona y forma la capa parietal. Y visceral. El espacio que queda entre las dos capas de la túnica vaginal, este espacio, se llama cavidad vaginal. Y ahí circula un líquido seroso.
Como ustedes saben, las serosas, mesotelio y tejido conjuntivo laxo son capitas que son siempre dos y entre ellas siempre circula un poquitín de líquido seroso que permite que esas dos capas se deslicen entre sí y el órgano pueda desplazarse con facilidad. Bueno, y vamos viendo imágenes. La cápsula, que se llama túnica albuginia, está formada como siempre por tejido conjuntivo denso y regular, o sea, muchas más fibras de colágeno que sustancia base y células, y las principales células que veríamos serían de los fibroblastos, que son quienes están sintetizando esas fibras de colágeno, entre otros componentes de ese tejido conjuntivo denso y regular. Y vean cómo la túnica albuginia ingresa en el parénquima para formar un espacio, una zona de tejido conjuntivo denso y regular también, que se llama mediastino testicular. Y de ese mediastino parten muchos tabiques que van a lobulillar el parénquima. O sea, formar como sectores de parénquima. Esos serían los lobulillos siempre. Vean acá. Tenemos esta es la túnica albuginia y estos serían los blancos. Siempre vieron que el tejido conjuntivo, a veces, más el laxo, lo vemos como separado en el corte histológico y por eso se ve como blanco, como si se separaran los componentes de ese tejido conjuntivo y queda un espacio blanco. Que los tabiques, como pasaba en el páncreas o las glándulas salivales, los identificamos porque son estos espacios en blanco. Y cada lobulillo de parénquima, como ya fuimos hablando, va a tener muchos túbulos seminíferos y entre ellos intersticio, que es tejido conjuntivo laxo con células de Leydig. Miren acá, cada lobulillo está formado por túbulos seminíferos, que es donde se producen los espermatozoides, y el intersticio, que es todo lo que está entre los túbulos seminíferos, y es tejido conjuntivo laxo con muchos vasos sanguíneos. ¿Ven? Todo esto rojito son glóbulos rojos dentro de un vaso sanguíneo, o sea, sangre. Muchos vasos sanguíneos y las famosas células de Leydig, que quizás pueden ser esas que están acá así como agrupadas, estas así, pueden ser células de Leydig, ya vamos a ver más de cerca, que están produciendo testosterona. Entonces, ese esquema mental les va a servir muchísimo para ubicarse, porque el testículo es muy simple. En cada lobulillo, túbulos seminíferos, se producen los espermatozoides. Intersticio, están las células de Leydig que producen testosterona. Como ven, los túbulos seminíferos están como cortados en diferentes secciones. Van a ver algunas secciones que son transversales. Algunas secciones que son transversales y se ve el contorno redondito perfecto. Otras secciones que son como más longitudinales, o sea, se cortó el túbulo seminífero a lo largo. Y otras secciones que son como oblicuas. Eso es porque los túbulos, en esta imagen se ve bien, en realidad creo que son, según la especie, 4 a 6 túbulos seminíferos, me suena, por lobulillo. Pero están tan contorneados, o sea, tan doblados, flexionados, que en una sola sección de corte aparecen muchas secciones de túbulos seminíferos y diferentes. Pero en realidad no es que hay millones de túbulos seminíferos, son algunos que están muy, muy, muy contorneados.
Bueno, y vamos a ver los túbulos seminíferos primero y después el intersticio. Un túbulo seminífero, que dijimos es una estructura, parte del parénquima donde se producen los espermatozoides, está formada por un epitelio, que sería esto, perdón, una lámina basal, que sería eso que marqué rojo, y el epitelio, que es todo esto. Ese epitelio está formado por dos tipos de células. Células de Sertoli, que cumplen muchas funciones y todas de sostén, y las células espermatógenas, que son las distintas células que intervienen en la espermatogénesis. O sea, son las células que están formando los espermatozoides. Esas son las células espermatógenas o, en general, el epitelio seminífero. La espermatogénesis, para ubicarnos, que es la formación, el proceso por el cual se forman los espermatozoides, tiene 4 fases: espermatogónica, espermatocítica, de espermiogénesis y de espermiación. En la fase espermatogónica, ¿se acuerdan que las ovogonias en la hembra eran las células diploides que se multiplicaban por mitosis para aumentar el pool de ovogonias? Bueno, acá pasa lo mismo en el macho. Las espermatogonias son las células diploides que se multiplican por mitosis para aumentar el pool de espermatogonias y más adelante dan origen a las otras células de la espermatogénesis. A diferencia de en la hembra, ¿se acuerdan que yo les contaba que tenían esta particularidad de que las ovogonias durante la vida fetal se multiplicaban por mitosis y justo antes del nacimiento entraban a la meiosis y quedaban detenidas como ovocitos primarios hasta la pubertad? Y en la pubertad recién se reanudaba la meiosis. Bueno, en el macho es más simple. En el macho, la espermatogénesis desde el principio, desde la fase espermatogónica, se inicia en la pubertad directamente. Bueno, después de la fase espermatogónica, hay una fase espermatocítica, en la que un tipo de espermatogonias, un tipo específico que son las espermatogonias tipo A claras, son las que entran a meiosis y sufren 2 divisiones seguidas para dar lugar a una célula haploide, al gameto. ¿Cómo se llaman las células de la fase espermatocítica? Bueno, cuando la espermatogonia, que es la célula diploide que se está multiplicando por mitosis y es la fase espermatogónica. Cuando las espermatogonias tipo A claras entran a la meiosis, quedan primero como espermatocitos primarios, o sea, están pasando la primera división meiótica. Cuando terminan la primera división meiótica, pasan a ser espermatocitos secundarios, están pasando la segunda división meiótica. Y cuando la terminan a la segunda, quedan las espermátides, que son las células haploides, o sea, ya los gametos. Y esa es la fase espermatocítica. La espermatogonia tipo A clara entra a meiosis, se divide 2 veces y queda la espermátide, que es la haploide. Pero ¿qué pasa? Las espermátides, solamente de espermatozoide, las espermátides tienen la genética, tienen el número haploide de cromosomas, pero no tienen todas las características morfológicas de un espermatozoide. Por eso es que la tercera fase de la espermatogénesis, la espermiogénesis, es cómo las espermátides adquieren todas las características morfológicas de un espermatozoide.
qué sé yo, adquieren el flagelo, que es característico del espermatozoide y le da la capacidad de moverse. Adquieren un núcleo pequeño y de cromatina condensada. Adquieren un acrosoma que después interviene en la fecundación. Bueno, ya vamos a ver bien cuáles son los cambios morfológicos que adquieren las espermátides para convertirse en espermatozoides. Pero por ahora sabemos que a ese proceso se le llama espermiogénesis. Y una vez que completaron la espermiogénesis, los espermatozoides ahora se separan del epitelio seminífero y empiezan a avanzar por la luz del túbulo, por las vías testiculares, perdón, por las vías espermáticas. Primero salen del testículo y después por el epidídimo y el conducto deferente ya salen al exterior. Fíjense los tipos de espermatogonias. Tenemos tipo A, oscuras y claras, y las tipo B. No es tan importante saber qué función tienen las tipo A oscuras. Dice que dan origen a células de tipo A oscuras. Y las de tipo B, que son las que se forman después de varias divisiones de las tipo A. No es muy importante. Solo sepan que hay dos tipos. Tipo A, clara y oscura, tipo B. Y que las tipo A claras son las que entran a meiosis. Y para que quede claro, imagínense que esta espermatogénesis, la formación de espermatozoides, se refleja en el epitelio seminífero. ¿Qué quiero decir? Que las espermatogonias, que la espermatogénesis avanza desde acá, desde la parte del epitelio seminífero que contacta con la lámina basal, hacia la luz. Entonces, yo siempre voy a tener las espermatogonias más cerca de la lámina basal. Después los espermatocitos primarios, después los secundarios y después las espermátides, cerca de la luz. Y así es que pasan la fase espermatogónica de mitosis de espermatogonias, espermatocítica, como las tipo A claras entran a meiosis, se dividen dos veces y queda la espermátide, la espermiación en este espermátide, perdón, la espermiogénesis en ese espermátide y la espermiación, que es separarse y avanzar por la luz del túbulo. Así se forman los espermatozoides. Y esto acuérdense que arranca desde la pubertad directamente. Bien, ¿dudas hasta ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? Ay, ¿quién vole? Te juro, no sé qué será. A ver, espérenme un segundito. Acá veo algo raro en el micrófono. Igual es raro porque tengo los auriculares. Se tendría que escuchar bien igual. Y... A ver. ¿Quieren que probemos de vuelta un ratito sin auriculares a ver qué onda? Bueno, bueno, ustedes chicos avísenme porfa si no escuchan en algún momento. Ya vemos cómo hacer. Bueno, estas células espermatógenas, o sea, las que forman el epitelio seminífero, como vimos, son los distintos estadios de la espermatogénesis.
tenemos, este sería la pared del túbulo seminífero. Lámina basal. Uy. Uy. Y ahí como está hablando como ahora recién, ¿ahí escuchabas mejor? Tipo ahora, ¿ahí escuchas mejor? Bien, buenísimo. Entonces sí es mejor con que sin auriculares. Qué macana, ¿qué será? Bueno, avísame si dejan de escuchar. El epitelio seminífero, repasando, sería estas células. Las espermatogonias, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y las espermátides. Como ven, el epitelio seminífero son las células espermatógenas, o sea, las que están haciendo la espermatogénesis. Recordando, el túbulo seminífero está formado por lámina basal y epitelio. Pero ese epitelio está formado por dos tipos de células. Estas células que tienen este núcleo grande son las células de Sertoli. Y todo el resto, estas, son las células espermatógenas o el epitelio seminífero. Como ven, las espermatogonias siempre están contra la lámina basal. Después siguen los espermatocitos primarios y secundarios y las espermátides siempre están contra la luz del túbulo. Esa no está tan linda. Mira, estas ya son imágenes del trabajo práctico. Acá tenemos, para ubicarnos, un túbulo seminífero acá, otro túbulo seminífero acá y otros más abajo. Esta sería la luz del túbulo. Entonces nosotros vamos a empezar a identificar las células desde la lámina basal hacia la luz del túbulo. Contra la lámina basal, las espermatogonias, esas de ahí. Me borro todo. Contra la lámina basal, las espermatogonias, que literalmente se identifican por eso, por estar contra la lámina basal. Después vienen los espermatocitos primarios, que estos sí tienen una característica morfológica especial. ¿Vieron estas células que es como que tienen la cromatina? Uy. Como si la cromatina brillara, como si tuviera brillitos, esas. Esos son los espermatocitos primarios. Son, como ven, células más grandes y que tienen la cromatina granulada y que yo la veo como si brillara. Los espermatocitos secundarios, en cambio, son más chiquitos y no tienen esta cromatina granulada. Entonces serían estos. Tiki, tiki, tiki. Todos esos son espermatocitos secundarios. Y finalmente las espermátides serían estos, como estas linitas, porque acá el núcleo ya se va. Parte de las características morfológicas que están adquiriendo las espermátides para ser espermatozoides es aplanar, achicar y alargar su núcleo. Por eso se ve como esas liñitas. Bueno, acá se ve mejor. Espermatogonias, si esta es la lámina basal del túbulo seminífero y esta es más o menos la luz del túbulo, arranco. Contra lámina basal, espermatogonias. Estas células grandes
de cromatina granulada son espermatocitos primarios. Acá no estoy viendo muchos espermatocitos secundarios, pero por ejemplo acá veo uno, ese de ahí. ¿Ves que es un núcleo más pequeño y la cromatina que no brilla, que no está granulada? Y las espermátides, estas linditas así. ¿Por qué me dirán ustedes? En algunos túbulos seminíferos se ven muchos espermatocitos primarios. En otros se ven muchos secundarios, por ejemplo este. ¿Ven? Acá está lleno de espermatocitos secundarios, todos esos. Estos de acá abajo serían espermatocitos primarios. Y bueno, la cantidad de células de cada uno de los tipos varía según el túbulo, porque es como que por regiones hay tandas de espermatogénesis. Entonces, en algunas secciones, toda esa zona está en etapa de recién espermatocito primario. Y más adelante, toda esa parte del túbulo está en etapa de espermatocito secundario o ya de espermátide. Entonces, si bien generalmente en la misma sección pueden encontrar al menos un ejemplo de las 4 células espermatógenas, es común ver que abunda un tipo en un túbulo y abunda otro tipo en otra sección de túbulo. Por eso ustedes pueden recorrer el corte y siempre van a encontrar un ejemplo de lo que sea que necesiten. Pero vean, espermatogonia siempre contra la lámina basal. Espermatocitos primarios, cromatina granulada, espermatocitos secundarios y espermátides. Fíjense que las espermátides siempre están como formando penachitos. ¿Ven así? Siempre hacen como penachitos. Aunque varias están agrupadas así. Eso es característico de las espermátides y encima no solo están como agrupadas en penachitos, sino que lo están justo a la altura del núcleo de las células de Sertoli. Vean acá, yo veo penachito de espermátides y abajo núcleo de célula de Sertoli. ¿Lo ven ahí? Ese núcleo no se ve muy bien, pero por ejemplo acá, miren, si yo veo un núcleo grande, ovalado y de cromatina laxa, que por arriba hacia la luz tiene un penachito de espermátides, ahí deduzco que ese es un núcleo de célula de Sertoli. ¿Por qué? Porque la célula de Sertoli, decimos que es una célula cilíndrica alta, o sea, va desde la lámina basal hasta la luz del túbulo. Este sería el núcleo. Y siempre las espermátides como que se adhieren a la célula de Sertoli hacia su superficie apical. Miren este esquemita. ¿Ven? La célula de Sertoli decimos que es cilíndrica alta. Y en su superficie apical están las espermátides haciendo un penachito. Y el núcleo grande, ovalado y de cromatina laxa. Ya vimos. Bien, estos son los cambios morfológicos de la espermiogénesis. Las cosas más importantes, o sea, que hace que una espermátide se transforme en un espermatozoide, una, se forma el acrosoma. El acrosoma es esa vesícula que acá la pintaron amarilla y que está en la porción anterior del núcleo. Esto celestito es el núcleo. El acrosoma es una vesícula, por más que tenga esa forma, como se adapta a la parte anterior del núcleo, es una vesícula con enzimas que intervienen en la fecundación. Por eso es muy importante aprender que los espermatozoides tienen acrosoma. Y vean que antes de ser un acrosoma... ¿El acrosoma lo forma el Golgi?
Tal cual lo forma el aparato de Golgi. Antes de ser un acrosoma bien formadito, fíjense que antes fue un capuchón acrosómico. Y antes de ser capuchón acrosómico fue una vesícula acrosómica. Ahí como vesícula acrosómica se nota que es una vesícula formada por el Golgi. Pero después se va transformando, se va extendiendo hacia la porción anterior del núcleo hasta finalmente quedar como acrosoma. Ese es un cambio muy importante, la formación del acrosoma. Otro es la formación del flagelo. El flagelo se forma porque los centríolos se ubican posterior al núcleo, o sea, detrás del núcleo. Que los centríolos se ubiquen atrás del núcleo hace que se empiece a formar el axonema, que es como el esqueleto del flagelo. Son los microtúbulos que forman después el flagelo. ¿Ven? Ahí se ubicaron los centríolos, se empieza a formar el axonema, que son microtúbulos, y después, alrededor de ese axonema, vean que para atrás se está formando el flagelo. Y en la primera parte del flagelo, alrededor del axonema, se están agrupando mitocondrias. Ese anillo de mitocondrias es necesario para darle la energía al flagelo para que se mueva. Ese collar de mitocondrias le llaman. Entonces, ese es otro cambio morfológico muy importante, que hace que un espermátide se transforme en espermatozoide. Que se forme el flagelo, gracias a que se ubican los centríolos posterior al núcleo, se forma el axonema y el collar de mitocondrias. Otro cambio es que el núcleo, como ven, se aplana, se hace más chato, se alarga y se condensa la cromatina. Por eso, de ser un núcleo así, el celeste, pasa a ser un núcleo aplanado, alargado y de cromatina densa. Y otro cambio muy importante es que se elimina todo el citoplasma que el espermatozoide no necesita. Por ejemplo, todo este citoplasma que necesita se elimina. Estos cambios morfológicos, que lo importante es entender cuáles son las características morfológicas necesarias que adquieren las espermátides, los separamos en fases. Entonces decimos que la espermiogénesis tiene fase de Golgi, de casquete, acrosómica y de maduración. En la fase de Golgi decimos que se forma la vesícula acrosómica, que después va a ser el acrosoma, y los centríolos se ubican posterior al núcleo para que empiece a formarse el axonema y el flagelo. En la fase de casquete, esa vesícula acrosómica se extiende hacia la parte anterior del núcleo formando un casquete acrosómico. Sería esa parte intermedia, capuchón o casquete acrosómico. En la fase acrosómica, ese casquete acrosómico termina de formar el acrosoma, se termina de formar el flagelo con sus tres partes, que ya las vemos después, y el núcleo se aplana, se alarga y la cromatina se condensa. Y en la fase de maduración se elimina el exceso de citoplasma. Entonces nos queda un espermatozoide, que no solo es una célula haploide, que ya era el espermátide, sino que ya tiene las características morfológicas que le permiten fecundar. Lo describimos como una célula pequeña, alargada y móvil, por lo que tiene un flagelo. Y tiene tres partes. La cabeza, que como ven, lo importante de la cabeza es el núcleo y el acrosoma, nada más. Después el cuello es solamente esta partecita que tiene los centríolos, que dieron origen al axonema y al resto del flagelo. Y el tercer componente es la cola, que es el flagelo. Tiene tres partes.
una pieza intermedia, que es donde está el collar de mitocondrias, una parte principal y una parte final. La final, creo yo, lo tengo que buscar del libro, obviamente no es importante, pero calculo que es la parte del flagelo que ya no tiene axonema, es solamente citoplasma y membrana plasmática, por lo que veo en las imágenes, pero tendría que chequear. No es importante igual. Bueno, eso es epitelio seminífero. Ahora vamos con las células de Sertoli. Ay, no me digas que se me fue. Ahí volvió el internet. Vamos de vuelta. Membrana basal. Ay, no puedo escribir nada. Bueno, no quiero escribir nada. Bueno, ¿Puedes hacerle Sertoli repetir, Fer, que no se asientan. escuchó? Ah, no, estaba hablando sola porque entre que se me cortó el internet y no se me escribía los dibujitos, no dije nada importante. Vamos con las células de Sertoli. Asientan sobre la lámina basal, igual que las espermatogonias, pero son células cilíndricas altas. Vean que en su superficie apical están las espermátides formando penachitos. De manera que siempre que vemos un penachito de espermátides, miramos hacia abajo y vemos un núcleo de célula de Sertoli. Grande, ovalado y de cromatina laxa. ¿Por qué es tan importante identificar el núcleo de célula de Sertoli? Porque a los límites citoplasmáticos no los vemos. Entonces nos guiamos de las características del núcleo y de que hacia la luz hay un penachito de espermátides. ¿Ven? Esta es buenísima. Tenemos un túbulo seminífero con su lámina basal y su epitelio. El epitelio formado por las 4 células del epitelio seminífero y las células de Sertoli, que solo le vemos los núcleos, nunca los límites citoplasmáticos. Y vean que es un núcleo grande, ovalado y de cromatina laxa. El núcleo es todo esto. Y ese puntito dentro del núcleo es el nucleolo, que se acuerdan que es una región del núcleo que se ve cuando la cromatina es muy laxa. Bueno, las células de Sertoli tienen muchas funciones. ¿Por qué? Porque son las que les están dando todo tipo de sostén a las células. Bueno, no sé si me escucharon o se cortó. Les decía que las células de Sertoli tienen muchísimas funciones porque le están dando sostén al epitelio seminífero, o sea, las células espermatógenas, para que puedan llevar a cabo la espermatogénesis. ¿Qué funciones entonces asumen para ayudar a la espermatogénesis? Una, y vamos a empezar por la más importante, forman la barrera hematotesticular. ¿Qué es la barrera hematotesticular? Son simplemente uniones ocluyentes. ¿Se acuerdan que la estudiamos en la primera clase? Son las uniones más estrechas, las que dejan menos espacio intercelular entre las células. Bueno, las células de Sertoli, al unirse por uniones ocluyentes, forman esta barrera hematotesticular. ¿Qué quiere decir? Que forman dentro del túbulo un compartimiento basal que, como ven, está en contacto con el tejido conjuntivo laxo del intersticio. Imagínense que esto abajo es el intersticio, debajo de la membrana basal, por fuera del tubo seminífero, hay tejido conjuntivo laxo lleno de vasos sanguíneos. El compartimiento basal tiene contacto con la sangre que circula en esos vasos sanguíneos del tejido conjuntivo del intersticio. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en ese compartimiento basal están
las espermatogonias. Bueno, ahí tenemos una espermatogonia. Las espermatogonias son células diploides, normales en el cuerpo, dos juegos de cromosoma. Entonces, el sistema inmunitario, los linfocitos que circulan por la sangre, las reconocen como normales, chequeadísimas. Todo bien. Pero, ¿qué pasa? Los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios y las espermátides ya no tienen un número diploide en su núcleo. Ya entraron a meiosis. Entonces ya están en el medio de divisiones cromosómicas para llegar a ser una célula haploide. Si los linfocitos y otras células del sistema inmunitario que circulan por la sangre tuvieran contacto con esas células que ya están dentro de la meiosis, las matarían, las atacarían porque dirían, esta célula no es diploide, no es normal, capaz que es cancerígena, la matemos. Y no entienden que son células que están en meiosis para formar gametos. Entonces el cuerpo lo que hace es aislarlas mediante la barrera hematotesticular. Esas tres células, espermatocitos primarios, secundarios y espermátides, están en el compartimiento adluminal formado por estas células de Sertoli. O sea, la parte más cercana a la luz, por eso es adluminal. Y ahí no tienen contacto con las células que están circulando por la sangre en el intersticio. Ah, decime. Ujú. No sé con tanto detalle o tipo en tiempo, en qué momento o cuánto le lleva a pasar al compartimiento adluminal, pero lo que nosotros tenemos que decir es que solamente las espermatogonias están en el compartimiento basal, porque ellas pueden ser reconocidas como normales. Y si bien en algún momentito tienen que pasar como espermatocitos primarios al compartimiento adluminal, yo me jugaría más a que la espermatogonia pasa al adluminal y ahí entra meiosis. Si no, se mantiene en el compartimiento adluminal. Y si quiere entrar a meiosis, entra al compartimiento abdominal y ahí entra meiosis y pasa a ser primario, secundario y espermátide. Yo diría eso. Ah, bueno, mira. Yo digo por lógica, porque en el compartimiento abdominal, o sea, ¿ahí me escuchás bien? Ah, ¿sabes qué? Entonces creo que el micrófono del celu. Bueno, estas uniones ocluyentes entre Sola y Sertoli están separando dos partes del túbulo. El compartimiento basal es el que está en contacto a través de la lámina basal con el tejido conjuntivo del intersticio y por lo tanto los vasos sanguíneos, la sangre y las células de la defensa que circulen por la sangre. Pero en el compartimiento adluminal ya estas células no tienen acceso. Los linfocitos u otras células de la defensa que estén circulando en sangre no pueden pasar a ese compartimiento adluminal. Entonces, estas células están seguras solamente en el compartimiento adluminal. Entonces yo pienso, teniendo en cuenta este concepto, que las espermatogonias tipo A claras, cuando quieren entrar a meiosis, de alguna forma pasan al compartimiento adluminal y ahí entran a meiosis para ser espermatocito primario, después secundario y después espermátide. Porque para mí, si las espermatogonias entraran a meiosis estando en el compartimiento basal, esos espermatocitos primarios que se forman ya podrían ser atacados por linfocitos y eso es peligroso.
No sé si esa era tu pregunta o qué querías aclarar. Sí, yo pienso que es así. Bueno, esta barrera hematotesticular tiene esa principal función, aislar las células que están en la fase espermatocítica, o sea, en la meiosis, de la circulación sanguínea. Y también tiene otra función importante que es mantener un ambiente adecuado para la espermatogénesis, por ejemplo, mucha concentración de testosterona. Eso se da en el compartimento abdominal gracias a esta barrera hematotesticular. Bueno, esa es la primera función que se tiene que acordar de las células de Sertoli, la formación de la barrera hematotesticular. Pero tienen muchas más. Por ejemplo, sintetizan una proteína que se llama ABP, proteína fijadora de andrógenos, que ustedes se acuerdan que yo les conté que las células de Leydig en el intersticio, o sea, por fuera de los túbulos seminíferos, están secretando testosterona. Esa testosterona se va tanto a la sangre en general como al compartimiento abdominal de los túbulos seminíferos y mantiene una concentración alta en el compartimiento abdominal de los túbulos seminíferos gracias a esta proteína ABP. Imagínense que acá está lleno de esta proteína ABP que fija moléculas de testosterona. Entonces se asegura que la concentración de testosterona necesaria para la espermatogénesis está alta ahí en el compartimiento abdominal. Esa sería la ABP que secretan las células de Sertoli. Después también secretan inhibina, que eso no nos importa tanto ahora, hace retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis, que está regulando la función del testículo. También le da sostén metabólico y físico a las células de la espermatogénesis. Como ven, literalmente está sosteniendo a distintos niveles las células de la espermatogénesis. Ese sería sostén físico. Y sostén metabólico es que le provee nutrientes y cosas que necesitan para hacer la espermatogénesis. Y por último, también muy importante, fagocitan restos. Imagínense que estas espermátides están haciendo la espermiogénesis, están adquiriendo los cambios morfológicos para hacerse espermatozoides. Uno de esos cambios era perder todo el citoplasma que no necesitaban. Bueno, son las células de Sertoli quienes fagocitan todo ese citoplasma excedente de las espermátides, por ejemplo. Entonces, imagínense acá que estamos viendo un lobulillo testicular. ¿Cuáles eran los componentes? Túbulos seminíferos e intersticio entre los túbulos seminíferos. El túbulo seminífero formado por lámina basal y epitelio. Ese epitelio formado por células de Sertoli y todas las células del epitelio seminífero. Y en el intersticio, tejido conjuntivo laxo con muchos vasos sanguíneos y muchas células de Leydig que están sintetizando testosterona. Y lo que no les conté, ven acá, este dice miofibroblastos, este núcleo aplanado y de cromatina densa, o sea, vemos un violeta oscuro, azul oscuro, esos son miofibroblastos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos como células fijas del tejido conjuntivo? Son fibroblastos que tienen capacidad contráctil. Bueno, ellos rodean a los túbulos seminíferos para que mediante su contracción favorecen el avance de los espermatozoides por la luz del túbulo. Todas esas células que ven acá, todas estas son células de Leydig
del intersticio que están secretando testosterona. Bueno, esta imagen es buenísima. Tenemos célula de Sertoli, núcleo grande, ovalado y de cromatina laxa. Imagínense que lo rosa clarito es el núcleo entero y ese puntito basófilo intenso es el nucleolo dentro del núcleo. Así de laxa es esa cromatina. Y vean que si acá tenemos el núcleo de célula de Sertoli, por arriba tenemos un penachito de espermátides. Acá lo mismo, célula de Sertoli, núcleo de célula de Sertoli y penachito de espermátides hacia la superficie apical. Acá igual. Tiqui, tiqui, tiqui. Y las células del epitelio seminífero, las células espermatógenas. Si esta es la lámina basal del túbulo, tenemos las espermatogonias. Fíjense, por ejemplo, ustedes me dicen, pero Fer, esta célula está re cerca de la lámina basal, pero está como redondeada. Yo las espermatogonias siempre las veo como un poco ovaladas, como si estuvieran realmente asentando en la lámina basal. En este de abajo se ve mejor. ¿Ven que siempre son como ovaladitas y dan la sensación de que están asentando en la lámina basal? En cambio, este de acá, por ejemplo, es un espermatocito primario que resulta estar muy cerca de la membrana basal, pero no importa, no está asentando sobre la lámina, solo resultó estar muy cerquita. Pero vean que es una célula más grande y que tiene esta cromatina granulada, que es como si brillara. Todos estos tiqui tiqui espermatocitos secundarios, vean que son más pequeños, redondos y no tienen esta cromatina granulada. Y las espermátides que tienen forma alargada. Estos espermatocitos secundarios, todos esos. Y las otras, las alargaditas, son las espermátides. Las espermátides siempre, como ven, tienen esta característica de ser un penachito formar un penachito sobre las células de Sertoli. Y el intersticio testicular, que ya lo estuvimos viendo mucho, es todo lo que está entre los túbulos seminíferos. O sea, el tejido conjuntivo laxo lleno de vasos sanguíneos y las células de Leydig que están formando testosterona. Vean, generalmente no lo vemos así en los cortes de la cátedra, pero miren este tremendo vaso sanguíneo cortado longitudinalmente en el intersticio. Ay, qué lástima, espero que sea solo hoy. Igual ya lo voy a revisar. ¿Ves el vaso sanguíneo? Eso, esto de acá, les decía que generalmente no lo vemos así en los cortes de la cátedra, pero acá hay, bueno, un poderoso vaso sanguíneo cortado longitudinalmente. Es para que recuerden que el intersticio es tejido conjuntivo laxo entre los túbulos seminíferos, que como todo tejido conjuntivo laxo tiene muchos vasos sanguíneos y en este caso muchas células de Leydig que están sintetizando testosterona. ¿Ahí se escuchó, Jessy? Buenísimo. Sí, vos anda avisándome. Las células de Leydig, ¿cómo las describimos? Decimos que son células poliédricas, o sea, con muchas caras, con citoplasma acidófilo y vacuolado. Yo me imagino que es porque están produciendo hormonas esteroides,
casi siempre las células endocrinas que producen hormonas esteroideas, como, no sé, los espongiocitos de la corteza adrenal que están produciendo cortisol, glucocorticoides, o las células del cuerpo lúteo que están formando progesterona, o estas células de Leydig que forman testosterona, tienen acumulado muchas veces lípidos, colesterol en su citoplasma, porque es lo que usan para formar esas hormonas esteroideas. Por eso decimos que tienen generalmente citoplasma acidófilo y vacuolado. Y un núcleo de cromatina laxa, son células muy activas. Y muchas veces se las puede encontrar aisladas o agrupadas ahí en el intersticio y siempre cerquita de vasos sanguíneos, porque como toda célula endocrina producen hormonas que se vuelcan a la sangre. Bien, y la otra parte de las vías espermáticas intratesticulares, que están formando el parénquima del testículo, además de los túbulos seminíferos, tenemos los túbulos rectos y la red testicular. Los túbulos rectos son la última porción de los túbulos seminíferos cuando salen de los lobulillos y solamente tienen células de Sertoli formando el epitelio. Y lo unen al túbulo seminífero con la red testicular, que son varios túbulos anastomosados, o sea, como fusionados entre sí, a nivel del mediastino testicular. Y acá hay un epitelio a veces plano simple, a veces cúbico simple, acá ya cambia. ¿Ven? Ahí tenemos la red testicular, estos túbulos anastomosados de epitelio plano o cúbico simple, a donde están desembocando todos los espermatozoides que vienen de los distintos túbulos seminíferos de cada lobulillo y lo hacen a través del túbulo recto, que es la última porción del túbulo seminífero. Y acá esta imagen para que recuerden, así como el ovario, el testículo también está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-testículo en este caso. ¿Qué pasa? El hipotálamo secretaba hormonas que estimulaban a las células gonadotropas de la adenohipófisis para que secreten LH y FSH. Estas hormonas viajaban por sangre hasta el testículo. La LH en este caso estimula a las células de Leydig para que sinteticen testosterona. Y la FSH estimula a las células de Sertoli para que lleven a cabo todas esas funciones que estudiamos. A los profes, especialmente a la Bibi en el caso de Esperanza, le encanta las funciones de las células de Sertoli. Así que es súper importante que las memoricen. Ahí se los escribí por las dudas, lo quieren repasar. Yo rendí con la Bibi el segundo parcial y me preguntó todo lo que estás diciendo de testículo. ¿Viste? Sí, le gusta mucho el tema. De todo lo de las células de Sertoli, pero bien a detalle lo pregunta ella, la verdad, bastante. La Bibi, elevando nuestros estándares. Bueno, las vías espermáticas, ustedes le pueden decir, es aceptable decir vías espermáticas intratesticulares y extratesticulares. Las intratesticulares serían los túbulos seminíferos, túbulos rectos y la red testicular, o sea, todos los túbulos por donde circulan los espermatozoides. Se producen en el túbulo seminífero y circulan después por túbulo recto, red testicular y ya salen del testículo. Y las vías espermáticas extratesticulares también lo pueden decir directamente epidídimo y conducto deferente o conductos eferentes, epidídimo y conducto deferente. Y si no, si dicen directamente vías espermáticas, sin aclarar si es intra o extratesticular, se puede asumir que hablan de las vías espermáticas extratesticulares. ¿Qué es lo que les quiero decir? Según el libro, hay muchas formas aceptables de explicar este conceptito de por dónde circulan los espermatozoides y cómo, desde los túbulos seminíferos donde se producen, cómo llegan hacia el exterior. Y todas están bien, solamente tienen que tener muy en claro
las estructuras. Como ven, dentro del testículo tenemos túbulo seminífero, túbulo recto y red testicular. Y le podríamos decir vías espermáticas intratesticulares. Cuando salen de la red testicular, a través de los conductos eferentes, pasan al epidídimo y del epidídimo al conducto deferente. Y de ahí ya salen al exterior. El epidídimo tiene funciones tanto de transporte, como todas las vías espermáticas, como de maduración de los espermatozoides y reservorio. Maduración se refiere a que los espermatozoides adquieren movilidad, o sea, la capacidad de mover el flagelo. Y en la cola del espermatozoide es un reservorio, perdón, en la cola de epidídimo es un reservorio de espermatozoides. Por eso decimos que tiene estas tres funciones el epidídimo. Acá lo escribí mal, ya lo voy a corregir para pasarles la clase, pero los conductillos eferentes no es que ellos solos constituyen el conducto del epidídimo, sino que están solamente en la parte de cabeza del epidídimo. Pero como ustedes saben, el epidídimo es un solo tubo que se enrolla 1.000.000 de veces. Vamos a la foto esta. ¿Ven? El epidídimo es un solo tubo que se enrolla 1.000.000 de veces y tiene 3 regiones de anatomía. La cabeza, que es la parte donde también están los conductos eferentes, el cuerpo y la cola, que es la parte donde se reservan, se almacenan los espermatozoides. Ya lo voy a corregir para pasarles la clase. Muy importante, la estructura histológica del epidídimo. El epitelio es muy importante. Díganme ustedes, ¿cómo lo ven ese epitelio? Y acá hay una trampa, así que solamente díganme qué observan. ¿Les parece un epitelio Cilíndrico. plano? Muy bien, parece un epitelio cilíndrico. ¿Qué pasa acá? En realidad, fíjense que tiene dos tipos de células. Este es el epitelio tramposo, que lo tenemos que saber de teoría porque al mirarlo nos puede confundir. Tenemos estas células que se llaman células basales. Son anchas en la base, pero no llegan hasta la superficie apical del epitelio. Y después tenemos estas células que tienen el núcleo ovalado, que sí son las que llegan hasta la superficie. Por eso este es uno de esos epitelios pseudoestratificados. Tiene núcleos a distintas alturas, entonces parece estratificado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos tipos de células distintas, unas basales que no llegan a la superficie y unas cilíndricas altas que sí llegan hasta la superficie apical. Y vean que esas cilíndricas altas tienen especializaciones de membrana apical. Hasta ahí podemos observar. Y de teoría tenemos que saber que son estereocilios. O sea, especializaciones de membrana apical que en el epidídimo tienen función de absorción. Esos son muchas secciones del mismo conducto del epidídimo. Y fíjense, esa sería la primera capa. El epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico esterociliado. Biseriado calculo que es porque tiene los dos tipos de células, las basales y las cilíndricas altas estereociliadas. Pero bueno, sería tan elemental que se acuerden de esa palabrita. Saber qué es pseudoestratificado estereociliado. Y fíjense que por debajo de ese epitelio con su lámina basal tenemos músculo liso que va cambiando desde el principio hasta el final del epidídimo. Al principio es una sola capa circular de músculo liso. Y eso se va complejizando hasta que al final del conducto del epidídimo tenemos tres capas.
una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Ahora el conducto deferente. Miren acá. Tenemos testículo con las 3 vías espermáticas intratesticulares, túbulo seminífero, túbulo recto y red testicular. Y después las vías espermáticas extratesticulares. Conductillos o conductos eferentes porque salen del testículo. Estos de acá. Epidídimo con cabeza, cuerpo, cola. Y conducto deferente. Que fíjense el recorrido. A ver si me lo marca. Desde acá abajo entra a la cavidad abdominal. Cuando entra a la cavidad abdominal, pasa a formar parte del cordón espermático. ¿Se acuerdan que es esa estructura que reúne todas las estructuras que entran o salen del testículo? O sea, conducto deferente, arteria testicular, plexo pampiniforme y el músculo cremaster. Esas son principalmente las 4 estructuras del cordón espermático ahí en la cavidad abdominal. Y vean que después de formar parte de ese cordón espermático, también se separa, pasa por detrás de la vejiga. En el conducto deferente, en distintas porciones, es que van desembocando la secreción de las distintas glándulas anexas. Ven que están desembocando la secreción de la vesícula seminal, de la próstata y de las bulbouretrales. Las 3 glándulas van desembocando su secreción al conducto deferente. Mentira. Ahí reflejé. Conducto deferente va desde acá, cordón espermático, y llega hasta acá, hasta la uretra. La única glándula que desemboca en el conducto deferente es la vesícula, las vesículas seminales. Específicamente, vean esta región del conducto deferente que se ensancha, se llama ampolla. Y en esa ampolla, que es un ensanchamiento del conducto deferente, es que desemboca las vesículas seminales. Después de la ampolla, el trocito, el tramito que queda de conducto deferente hasta llegar a la uretra, que es la amarilla, se llama conducto eyaculador. Y como ven, histológicamente, el conducto deferente tiene 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. La mucosa, desde acá, vean la imagen abajo a la derecha, desde acá puedo ver que también es un epitelio pseudoestratificado y por lógica, sabiendo el epitelio que viene del epidídimo, por lógica este epitelio también es pseudoestratificado, cilíndrico, estereociliado. Ven que se llegan a ver los pelitos acá. Pero veamos. ¿Ven? Cuando atraviesa el anillo inguinal forma parte del cordón espermático, el cual contiene todas las estructuras que entran o salen del testículo. Arteria testicular, plexo pampiniforme, cremaster y vasos linfáticos y nervios. La última porción se dilata para formar la ampolla y es donde desembocan las vesículas seminales. Y lo que queda se llama conducto eyaculador. Y estructura histológica, mucosa muscular adventicia. La mucosa tiene el mismo epitelio que el epidídimo. Y por debajo de ese epitelio un poco de tejido conjuntivo. La muscular, las mismas 3 capas de músculo liso del epidídimo, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa, y la adventicia, que como siempre es tejido conjuntivo laxo, que en este caso le dicen fibroelástico porque tendrá más cantidad de lo normal de fibras elásticas. Esa imagen la amo, es realmente muy, muy aclaradora. Bien, y por último las glándulas anexas. Tenemos 3. Vesículas seminales, que vean
Acá tenemos para ubicarnos. Vean el testículo con el epidídimo y el conducto deferente que está desembocando en la uretra. Esta es la última porción del conducto deferente que se dilata y es donde desembocan las vesículas seminales. Y lo que queda, el trechito que queda ahí, que ahí es re chiquito, este trechito es el conducto eyaculador. O sea, desde la ampolla hasta donde desemboca en la uretra. Como ven, las vesículas seminales son dos, son pares, una a cada lado. Y cada una desemboca mediante un conducto en la ampolla del conducto deferente de cada lado. En cambio, la próstata es una sola y desemboca mediante muchos conductos chiquititos a nivel de la uretra prostática, o sea, la región de la uretra justamente donde desembocan los conductos de la próstata. Y por último, las glándulas vulvouretrales. Las vulvouretrales también son pares y desembocan mediante un conducto cada una en la uretra membranosa, que sería la parte de la uretra que ya forma parte del pene. ¿Ven? Acá se muestran que la próstata está desembocando mediante muchos conductos chiquititos a la uretra prostática. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que saber. ¿Cuántas glándulas son y mediante cuántos conductos desembocan en dónde? También tenemos que saber que todas son túbulo-alveolares compuestas. ¿Se acuerdan qué quiere decir que sean túbulo-alveolares y qué quiere decir que sean compuestas? Decime, como quien practica. Túbulo-alveolares significaba que qué forma tenían los adenómeros. Muy bien, en este caso, como es túbulo alveolar, algunos adenómeros son tubulares y otros adenómeros son alveolares, que son los de forma redonda. Perfecto. Y que sea compuesta quiere decir que tenía un sistema de conductos. Es como quien repasa. Todas estas glándulas tubuloalveolares compuestas están capsuladas y lobulilladas por tejido conjuntivo denso y regular. Esa sería la estructura histológica. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Por qué está caracterizada cada secreción? Por ejemplo, las vesículas seminales son ricas en fructosa, la secreción. La fructosa es una fuente de energía para los espermatozoides. La próstata, en cambio, aporta el mayor volumen al semen y también tiene una secreción que neutraliza el pH, que sea adecuado para los espermatozoides. Y las glándulas vulvouretrales tienen en cambio una secreción mucosa y que es rica en glucógeno, que también es una fuente de energía para los espermatozoides. Y la última cosa que tenemos que saber es si se encuentra o no cada una en cada especie. Por ejemplo, las seminales están en todas las especies excepto los carnívoros. La próstata en todas. Y las vulvouretrales en todas excepto los perros. Y por último, la estructura histológica del pene. El pene está formado por tejido eréctil. El tejido eréctil es un tejido que tiene cavernas, o sea, espacios revestidos de endotelio y que se pueden llenar de sangre. Y eso es lo que genera la erección. Este tejido eréctil forma columnas y un glande. Las columnas
son dos cuerpos cavernosos, son los de arriba, uno a cada lado, y un cuerpo esponjoso abajo. Ese cuerpo esponjoso que ven que en el interior contiene la uretra es el que hacia la punta del pene se ensancha y forma el glande. Acá se ve bien. ¿Ven? Se ve el cuerpo, un cuerpo cavernoso, que sabemos que son dos, uno a cada lado, y el cuerpo esponjoso que contiene la uretra y que hacia la punta del pene se ensancha para formar el glande. Esas dos tipos de columnas, los dos cuerpos cavernosos y el esponjoso, es tejido eréctil, o sea, un tejido que tiene cavernas revestidas de endotelio y se puede llenar de sangre para producir la erección. Y están revestidos de también túnica albuginea, o sea, una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular. Eso es todo, chicos. ¿Dudas de algo? ¿Quieren que hagamos algo de vuelta? Yo no, Fer. ¿Les gustó? Re linda clase, yo amo reproductores. Son como súper amenas. Bueno, esperen que salga de acá.